Antes de entregar el premio me gustaría tener un recuerdo para dos compañeros que están presos, dos compañeros montadores. Eren Ors está preso en Turquía desde el mes de junio por haber montado un documental sobre derechos humanos, y Nick Yousefi está preso en Irán por haber realizado y montado un vídeo de 1 minuto de duración contando las protestas que están sucediendo en Irán las últimas semanas. Desde aquí espero que les liberen muy pronto, porque montar no es un crimen. El premio al mejor montaje del jurado ha decidido por la narración vibrante, fresca y dinámica que imprime a una historia divertida e interesante y que cuenta con mayor trasfondo del que pueda parecer. El premio al mejor montaje sea para Pep Carrique por Plastic Killer. Romualdo García, inspector de policía. ¿Es usted Amparo de Dios? ¿Puedo pasar? ¿Para qué? ¡Abre, puta! ¿Qué le ha pasado en la cara? No se preocupe, lo mío es de nacimiento. Me refiero a esa herida. El premio José Pozo, ¿no? Dime que eres José Pozo. Esto no es un cambio, el director. Hola. Bueno, no, sí, soy Pep Carrique. Realmente este es mi Josep, en catalán Pep, es abreviado, y Carrique es mi segundo apellido. Me pongo Pep Carrique para montar mis proyectos como seudónimo, para que la gente no sepa quién soy. Mira, al final se desvela. Nada, me encanta montar, me encanta escribir, me encanta dirigir, me encanta montar, y el montaje es una segunda dirección, por eso supongo que lo hago. Empecé a montar en Madrid con una moviola Prevost, de aquellas que no sabía realmente cómo funcionaba, y con los años pues la tecnología nos ha ayudado a hacerlo todo más fácil, más dinámico, más rápido, pero al final todo se resume en saber navegar y partir de un buen material, ¿no? Que claro, en mi caso pues intento darme un buen material a mí mismo para montar. Muchas gracias al jurado por el premio y viva Soria. La peli es vieja, ¿vale? Porque ocurren cosas que ya no existen, o sea, Internet cuando montamos esta película no existía, lo estábamos inventando. Los teléfonos no permitían, no eran smartphones, solo permitían llamadas y SMS. Entonces la tecnología que presentamos es una tecnología relativamente posible, pero no existía. Pero o sea, no, de no hecho, asequible, mucha gente o sea, nos echaba en cara de que todo era mentira. de que todo era mentira. Entonces, claro, era una cosa que nosotros inventábamos porque pensábamos que si le ponías un poco de lógica, Internet debería ir hacia lo que ha sido después. Pero, por ejemplo, todo el streaming, que ahora cuando se ve, cuando tú no vas siguiendo a las víctimas... No era posible. No era posible, entonces. Bueno, la peli veis que es un slasher, que decir, en España no hay mucha tradición de slasher. De hecho, debe ser el primero, ¿no? Fue el primero que sí. El primer intento. Y está basada, obviamente, en Scream, ¿no? De hecho, la estructura es exactamente igual, ¿vale? Es decir, tenemos a un personaje que hace una actriz muy famosa, que parece que va a ser la protagonista de la película, que es Maribel Verdú, y la liquidamos en el minuto 12. Que esto además, claro, lo hacían en Scream con Drew Barrymore, pero que esto viene de mucho más atrás. Viene mucho más atrás. Se lo inventa Hitchcock en Psicosis. Efectivamente. La protagonista, que se la carga en el primer acto, ¿no? El terror habitualmente nunca es real, o sea, tú si vas a matar a alguien no te pones una máscara porque le vas a matar. Entonces, partiendo de esa base, todo lo demás es irreal. Pero tiene una serie de normas que a los que nos gusta el terror, nos gusta que se sigan. Es decir, yo me acuerdo que me peleaba con ellos diciendo, es que esto no es una película de Fernando León de Aranoa, que efectivamente intenta ser casi documental. El terror no puede ser real, porque si es real es muy sucio y es estúpido. Tú matas a alguien, lo matas, lo dejas tirado al suelo y te vas. No lo cuelgas de un sitio y aquello suena una música de terror y tal, ¿no? Pero es verdad que aquellos amantes del terror, yo he visto muchos maratones y tal, cuando vas a ver este tipo de películas quieres que te den una serie de cosas y quieres que te sumerjan en un mundo pues bastante irreal en ese sentido, ¿no? Esta es mi cuarta peli, yo tendría 30 años aquí, ¿y tú? Yo 32. 32, o sea, estábamos aprendiendo. De hecho tengo una cantidad de errores que me dan vergüenza. Que me da vergüenza verlo después de 20 años. Todo el mundo lo dice, es que cuando empiezas a verla llegas hasta el final, es decir, que pasa muy rápido. También hay que decir que gran parte de que pase muy rápido es culpa de Juan Carlos. Nosotros hicimos un primer montaje... A veces pasa demasiado rápido.
Pero no, curioso, yo en eso estoy en desacuerdo con él. Creo que tenía un ritmo que lo consiguió él, porque os cuento, nosotros teníamos un guión muy largo, era un guión como de 120 páginas, se rodó prácticamente todo, y hicimos un primer montaje, lo que llamamos un chorizo, con todo, que duraba 2 horas y 40, o sea, sobraba 1 hora de película. Y no tenía ritmo, o sea, había que dar... Entonces, Andrés Vicente Gómez, que fue un productor que nos dejó hacer lo que quisimos, lo único que dijo es, la película no puede durar más de 2 horas, porque si no, los pases que hay en los cines, en lugar de ver 3 pases, se reducen a 2, se gana menos dinero y tal, y entonces tiene que durar lo que tiene que durar. Y además es que, o sea, soportar una película de 2 horas tiene que ser una obra maestra, si no, acabas cansado en la sala, es una cosa que todos entendemos. Y no solo eso, es que tú lo sabes, o sea, hay géneros que no te permiten, o sea, Eso, Titanic puede durar no 3 horas, pero una comedia o un terror no puede durar porque no puedes mantener el ritmo de sustos o de comedia durante 3 horas, llega un momento que te cansas. Entonces, es verdad que sobraba. Entonces yo me acuerdo que hicimos un primer montaje de 2 horas 40, intentamos pelar planos, pero claro, pelando se quitaban... Nada. O sea, dices, no, es que le sobra mucho. Entonces, en este cambio de perder 1 hora, ocurrieron varias cosas que son simpáticas. Hay unos personajes que ahora no son tan famosos, pero que en esa época eran muy famosos. Hay un tuno negro, o sea, hay un actor que es negro, que es Alexis Valdés, ¿se llama? Sí, cubano. Que es un cubano que en esa época estaba por aquí, o sea, estaba haciendo televisión y series y era bastante famoso. Entonces, ese personaje tenía mucho desarrollo, había una historia sobre él y tal, y desapareció completamente. Entonces Alexis Valdés, que era un tipo muy famoso en esa época, queda como un figurante en la peli. O sea, porque aparece, hay un chiste sobre él y ya está. Sí, ya está. O sea, de hecho Tenía- era el chiste que había en la película, que Claro. de repente el que parecía el malo era, El de negro. era un tipo negro. Claro, entonces... pero ahí la culpa fue suya. Es decir, nosotros cuando, que he cortado antes la historia, que teníamos 2 horas y 40, veíamos, no encontrábamos salida. O sea, llegó un momento que dijimos, como cortamos, tal. Y entonces Juan Carlos dijo, dejadme durante 2 o 3 días yo solo y yo os hago una propuesta. Vale, nos fuimos y cuando volvimos nos proyectó la película. Y no estaba el negro. El negro había desaparecido, pero o sea, todas sus secuencias, pero esto de decirlo ahora es fácil, porque dices, bueno, quitas las secuencias y ya está. Teniendo en cuenta que había contenido en esas secuencias ya era un problema porque podían perderse cosas de la trama. Pero es que es peor, el tuno negro iba con todos los otros tunos. Yo decía, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Borrarle? Es que hay planos donde están todos juntos, es que se va a ver. Es que, claro, yo por ejemplo, cuando en la escena que está ella con el otro y va a buscar el preservativo y sale de repente el tuno negro De debajo de la cama, yo decía, no entiendo nada. Claro. O sea, que para mí, a mí me parecía muy interesante porque efectivamente ahí tiene que haber una trama de esa persona que Te lo voy a contar de toda la trama para que veas cómo es. Este tío, porque por tiempo y ritmo... lo claro, más tiene que importante de quitarlo. la trama del negro era que era gay y estaba enrollado con un profesor. Con el profesor. Con él, no, bueno. El profesor de patología, el Claro, que sale. ¿veis que hay una pelirroja que es Marian, a la que asesinamos? Eso es la sala de verdad de patología de la Universidad de Alcalá. Que por cierto, echamos tanta sangre en el suelo que no hubo manera de limpiarlo, y hubo que cambiar el suelo, tuvo que pagar el seguro de la película, cambiamos el suelo de la sala de patología de la Universidad de Alcalá porque lo dejamos... No, pero es que eso es peor, eso es peor. Es que, a ver, el problema fue que se compraban botellas, pero empezamos a pedir más sangre, entonces los defectos, para que hubiera más sangre, no compraron más sangre, echaron agua en la sangre. ¿Qué pasó? Que el suelo del sitio, que era poroso, chupó, y entonces estuvimos toda una noche rodando, ya sabéis, los que sabéis un poco de ciencia, rodando el campo para allá. Nos fuimos cuando dieron las 8 de la mañana y a la noche siguiente teníamos que volver. ¿Qué pasó? Que habíamos dejado para el día siguiente los contraplanos hacia allá. Cuando llega, ahí me llamó la directora de producción y me dice, tenemos que buscar otro sitio para mañana. ¿Cómo que? Sí, porque no nos dejan entrar en la universidad. Entonces, en esa secuencia hay una historia que es, todos los planos que están rodados en una dirección son de la Universidad de Alcalá y los contraplanos son de una escuela de cocina. De una escuela de cocina. Es una cocina, no, es que hubo que atrezar para que pareciera el mismo. Prohibieron entrar, estamos malditos Están de la nuestras Universidad de caras Alcalá. allí todavía puestas en la entrada de la universidad. Por cierto, el polvo que hay en la capilla al principio, entre Carla y... ¿Cómo se llama el Gaby. actor? Gaby. Está hecho en una iglesia de verdad, pero está desacralizada. Y fue un problema encontrar una iglesia en la que pudiésemos echar un polvo en un altar. Entonces, pertenece a la Universidad de Alcalá y nos lo dejaron porque está Sí, desacralizada. está ¿no? desacralizada, sí. Lo más importante de la trama, aparte de que luego aparece así como de fondo y tal, porque claro, no hubo manera de borrarlo de todas las partes, ¿no? Y en el asunto de cuando sale debajo de la cama, nos parecía que bueno, que podía provocar un susto, que aunque te hagas preguntas de qué pasa aquí,
el susto funcionaba, ¿vale? Entonces por eso lo dejamos, porque eso sí que se podía haber cortado. Pero, si recordáis la secuencia de patología, es decir, a Marian, que es la estudiante que va a hacer la matamos porque tiene chuletas, pero además hay un filtreo con el profesor, ¿no? Parece que está aprovechando su condición de mujer para tener buenas notas, que es por lo que matamos a algunas de las protagonistas en esta historia. Pero en realidad ese profesor era gay y estaba enrollado con Alexis, con el negro. Había una trama en la que ellos estaban juntos. Entonces, eliminar a Alexis implicó sugerir que este profesor no era gay, sino que pues, le gustaban las mujeres y que podía tener... aunque sí, pero fue muy complicado en esa secuencia. Fue complicadísimo. Esa secuencia era, mientras ella está haciendo el examen, el profesor, si os dais cuenta, está en su despacho. Y oye un ruido. Claro. Sí. Oye un ruido, parece que le van a atacar, y entonces aparece Alexis, que era el turno negro, parece que le va a matar, y entonces se besan. Y entonces descubrimos que están liados, el profesor y él. Vale. Entonces, ¿qué ocurría? Que al final se iba Alexis y llegaba y descubría cuando era el que descubría a los muertos. O sea, hay un plano donde se ve un plano subjetivo donde se vean los muertos y tal. Bueno, ese plano subjetivo correspondía a Alexis, al negro que les encontraba. Entonces el Tuno empezaba a seguirle por esa sala, aparecía el profesor y el profesor los mataba a los dos. O sea, imaginaos la movida de montaje para que solo parezca que mata a uno, cuando estaban los dos en esa secuencia. Pues está perfecto porque no lo notas. No, fue un trabajo de cirugía. Por eso, cuando complicado. llegamos 2 días después y lo había hecho, fue como de... Hostia, ¿cómo lo has hecho? Y efectivamente, había desaparecido. La película cogía muchísimo más ritmo, no nos entreteníamos en cosas. Era una putada porque de repente a un actor muy conocido en aquel entonces había que eliminarlo. Es una peli barata, aunque rodamos 8 semanas. 8 semanas y media. 8 semanas y media, 8 sí. semanas y media, rodando además en varios sitios. Se rodó todos los exteriores de Salamanca, luego está en Alcalá de Henares, rodamos en un plató también aquí en Madrid, las habitaciones son todas plató. Y la capilla, todo eso está construido. Sí, todo eso estaba construido. La capilla de los estudiantes con toda la estructura hasta que se abre y tal, todo eso está construido. Luego las maquetas, porque hay un montón de maquetas, la maqueta de la catedral cuando se quema y tal, todo eso es una maqueta gigantesca que hizo Reyes Abades. No, la hizo Emilio Ruiz. En la nave de... Tuvimos el privilegio de trabajar con Emilio Ruiz, que es el gran tipo de los efectos especiales de Hollywood. La maqueta medía, me parece que eran 6 metros de alto. Sí. O sea, le llamamos maqueta porque, claro, no era la catedral, pero era impresionante y se hicieron como unos carriles para meter quemadores de fuego para que saliera el fuego y poder hacer muchas tomas y tal. Y se hizo en la nave de Reyes Abades. Veis que todos los efectos digitales, o sea, son cutres, entre comillas. Es decir, porque no había. Es la tecnología de la época y el dinero que teníamos también, que era muy, muy escaso, ¿no? Entonces queda todo un poco... A ver, es que es lo que había. Entonces todo era muy mecánico y, por ejemplo, el dragón este que sale de la sangre y tal, todo eso decidimos hacerlo más dibujo animado porque realista era imposible. En cuanto a lo de Andrés que decía él, yo me acuerdo que cuando hicimos el primer pase allí en la productora, recuerdo que estaba viéndolo allí con nosotros y tal, y en un momento determinado, cuando Maribel Verdú le va persiguiendo el Tuno, y entonces dice, y se vuelve a la Virgen y dice, me quedo virgen si salgo de esta y tal, no sé qué. Y entonces se abre y entonces empezó todo el equipo a descojonarse de risa. Y entonces llega Andrés, se vuelve a mí y me dice, pero esto no era de miedo. Sí. Dice, pero la gente se está riendo. Y ya Andrés, pues que tiene que reírse aquí, hijo, vale, dice. Y entonces se quedó un poco intrigado y me dice, pero esto a la gente joven le gusta, ¿verdad? Y le va a encantar. Y ya se quedó tranquilo, es decir, él no entendía lo que pasaba porque aquel no era su cine, pero como ha dicho él, era un tío con mucho olfato. Sí, o sea, él y ganó pasta con esta peli. Ganó mucha pasta. Ganó mucha pasta. O sea, de hecho, ese año en Lola Film se hicieron como 10 películas, además con gente muy gorda, desde Trueba, Vigas Luna, Alex, tal, y esta fue, junto con La Comunidad, creo que fue de las que más... Se ha convertido en una pseudo película de culto, no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, aquí estamos, 20 años después, hablando de una película que hemos hecho hace 20 años. A mí me ha pasado hace poco, hace 5 años yo hice mi última película y estuve en el Festival de Málaga, y entonces me acuerdo que cuando terminó el pase de prensa luego nos suben a un hotel y entonces está lleno de mesas donde hay muchos periodistas y vas pasando por las mesas entrevistando. Entonces yo me acuerdo que me senté en una y eran 2 chavales que tenían pues una página web así, más o menos conocida en Málaga y tal, y me dicen, bueno, tú como director de cine de culto, y digo, espera, no sé quién crees que soy, pero no soy esa persona que estoy pensando. Digo, no, te has equivocado. Y dice, sí, tú no has hecho tú, no, y yo, sí.
Y dice, joder, esa película es de culto en internet, es de las más descargadas en internet. Y yo, ¿ah, sí? Pues no tenía ni idea. Digo, porque es verdad que la crítica en aquel entonces nos puso a parir, nos llamaron de todo. Curiosamente, pero era muy divertido, porque no se metían con la película de por sí o que estuviera mal hecha, sino que estaban en contra de que se hiciera este tipo de película, que era muy americana. Pensaba que era una película muy americana, que es un género muy americano y que en España no se debía hacer. Claro, os estoy hablando de críticos que eran señores ya de 50, 60, y esto les pillaba como Andrés Vicente Gómez, lejísimo. Entonces les jodía que se hiciera esto, pero luego decías, pero que digan algo de esta mal hecha, tal. No, de eso no hablaban, solo se metían con que se hiciera este tipo de cine porque para los jóvenes no era bueno y tal. El primer plano se rodó en Salamanca, era la persecución cuando iban corriendo Enrique y Fele por la calle. Y entonces de repente empezamos a rodar a las 12 de la noche. Y cuando vamos a rodar, de repente está allí Eusebio, que si Eusebio no rueda aquí ni le toca hoy y tal. Había venido expresamente de Madrid a abrir una botella de champán en el primer plano de la película para brindar y volverse a Madrid. Entonces dices, ¿quién hace eso? O sea, simplemente va a desear suerte para estar allí con nosotros, tal, no sé qué, reírse un rato y volverse a Madrid. Y eso todos los que han participado en la peli se han divertido mucho. Técnicos y actores. Primero porque en esa época no hacíamos estas pelis. No. Entonces esto, en el fondo, tenía un espíritu gamberro. O sea, cuando se rodaron los planos... Yo estuve en el rodaje del plano 1 de Salamanca. ¿Vale? Y estábamos en Salamanca, en verano, estaba llena de turistas. Había tunas por la calle tocando. Las tunas de Salamanca, de medicina, andaban por allí dando vueltas. Y de repente había una mezcla entre nuestros figurantes, los tunos de verdad, los tunos que llevábamos nosotros. O sea, se montó una fiesta, en la calle. O sea, fue un rodaje muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Y en montaje ni te cuento. Montaje tardamos muchísimo. Muchísimo. O sea, para lo que se estila ahora, muchísimo. Un montador es importantísimo en una película. O sea, yo que también, luego ahora ya todos montamos en casa con nuestros programas y tal. Tener un montador es fundamental. Yo cuando hay determinados directores que solo montan ellos, no me parece una buena elección. Cada uno hace lo que quiere. Pero no me parece bueno por una razón. Y es que este señor no está en rodaje. Nosotros los directores hay veces que nos encariñamos de planos, de momentos. ¿Por qué? Porque te ha costado mucho hacerlo. Porque el plano es precioso y tal. Y entonces tienes un apego a determinados momentos de la película que no es bueno. Porque es un apego puramente subjetivo. Entonces llega un señor que está fuera y te dice, mira, esto no funciona. Es que me ha costado mucho rodarlo. Que no funciona, que lo cortes. Y entonces te da la vara y entonces en algún momento dices, tiene la razón. Porque te lo monta, lo ves y dices, pues es verdad. Funciona mejor así. Entonces es mucho mejor, primero, tener un montador bueno y segundo, tener a alguien que no seas tú y que vea la película mucho más fríamente que tú. Y para eso un montador es fundamental. Yo nunca he vuelto a tener la más mínima tentación de montar yo. Son otros ojos. Al final el cine es una reescritura constante, desde el guión hasta el visionado, porque cada persona ve una película distinta en el fondo. O sea, entonces hay un proceso de reescritura constante. Y en montaje la reescritura es brutal. Claro, yo siempre he dicho que hay dos momentos que la película se crea. Una es cuando está escribiendo el guión y otra cuando se está... Para mí el montaje es escribir con imágenes, es volver a escribir con imágenes. Pues que se puede crear otra peli a través absolutamente. de la En este caso, yo esta peli la he utilizado como ejemplo de cómo se puede cambiar, pues con el asunto que os he contado de Alexis, la he utilizado para dar clases y tal, porque es muy visual, ¿no? O sea, liquidamos a un personaje y hacemos que alguien que es gay pasa a ser heterosexual y además... matamos a los dos aquí y lo cambiamos para que solo muera uno, o sea... Perfecto. No, y no solo eso, hay actores muy malos, o malos, que con un buen montaje hasta parecen buenos. Las pelis se abren pasos solas, ¿no? Nosotros solamente tenemos que estar atentos para ir abriendo las puertas y que ella vaya circulando. Acaban llegando a un punto en que puede o puede no ser la película que teníamos pensada. Ni siquiera yo, que la veo con unos ojos distintos y al final y tal, pero puede ser esta película u otra. Sí. Y la historia es que encontremos la mejor. O sea, si encuentras la mejor, pues el trabajo está bien hecho. Y luego puede funcionar o no. Al principio, los tunos eran estudiantes pobres, que con sus músicas se ganaban unas monedas que les permitían costearse los estudios. En 1522 fundaron una sociedad secreta, a la que llamaron Tunos Negros. Y así comenzaron a limpiar la Universidad de Falsos Tunos. Los Tunos Negros han vuelto. Alguien se ha ocupado de resucitarlos. No es real. Es solo una leyenda urbana. Bienvenidos a un nuevo curso. Espero de vosotros.